El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo y feliz Pascua. Este es el segundo domingo del tiempo pascual. Con este finaliza la octava de Pascua, pero nos adentramos en este tiempo que son 50 días hasta Pentecostés, en que disfrutamos de poder conocer los misterios de la resurrección, de este Señor que cumple sus promesas, este Dios que hace todas las cosas nuevas en Jesucristo. Hoy además es el domingo de la Divina Misericordia, domingo en que nos acogemos a este amor sincero y permanente del Señor a nosotros, que perdona nuestros pecados y nuestras faltas. También en Chile, domingo del Quasimodo, porque la alegría pascual debe llegar también a las personas que están enfermas, a las personas que no pueden ir a la iglesia. Y el llevarles la comunión, resguardadas por los guasos del campo chileno, nos abre una tradición preciosa. Jesús no se queda encerrado en la iglesia. Somos la iglesia la que lleva a Jesucristo a todos los demás. De esta forma, hermanos y hermanas, iniciamos el programa de este domingo. Audiencia General del Papa sobre el tema Santidad y Consejos Evangélicos en la Iglesia. León XIV centró la catequesis de este pasado miércoles en el tema los documentos del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Santidad y Consejos Evangélicos en la Iglesia, inspirándose en la lectura de la primera carta a los tesalonicenses. Aquí el texto completo de la audiencia general. La Constitución Conciliar Lumen Gentium sobre la Iglesia dedica todo un capítulo, el quinto, a la universal vocación a la santidad de todos los fieles. Cada uno de nosotros está llamado a vivir en la gracia de Dios, practicando las virtudes y conformándose a Cristo. La santidad, según la Constitución Conciliar, no es un privilegio para unos pocos, sino un don que compromete a todo bautizado a tender a la perfección de la caridad, es decir, a la plenitud del amor hacia Dios y hacia el prójimo. La caridad es, de hecho, el corazón de la santidad a la que todos los creyentes están llamados. Infundida por el Padre mediante el Hijo Jesús, esta virtud rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. El nivel más alto de la santidad, como en el origen de la Iglesia, es el martirio, supremo testimonio de fe y de caridad. Por este motivo, el texto conciliar enseña que todo creyente debe estar dispuesto a confesar a Cristo hasta el derramamiento de sangre, como siempre ha sucedido y sucede también hoy. Esta disposición para el testimonio se hace realidad
cada vez que los cristianos dejan señales de fe y de amor en la sociedad, comprometiéndose por la justicia. Todos los sacramentos, de forma emitente, la Eucaristía, son alimento que hace crecer una vida santa, asimilando cada persona a Cristo, modelo y medida de la santidad. Él santifica la Iglesia, de la cual es cabeza y pastor. La santidad es, en esta óptica, un don suyo que se manifiesta en nuestra vida cotidiana cada vez que lo acogemos con alegría y le correspondemos con compromiso. A este respecto, San Pablo VI, en la audiencia general del 20 de octubre de 1965, recordaba que la Iglesia, para ser auténtica, quiere que todos los bautizados deban ser santos, es decir, verdaderamente sus hijos dignos, fuertes y fieles. Esto se realiza como una transformación interior, por lo que la vida de cada persona se conforma a Cristo en virtud del Espíritu Santo. La Lumen Gentium describe la santidad de la Iglesia Católica como una de sus características constitutivas, que debe acogerse en la fe, en cuanto se cree que es indefectiblemente santa. Eso no significa que lo sea de forma plena y perfecta, sino que está llamada a confirmar este don divino durante su peregrinaje hacia la meta eterna, caminando entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. La triste realidad del pecado en la Iglesia, es decir, en todos nosotros, invita a cada uno a emprender un serio cambio de vida, encomendándonos al Señor que nos renueva en la caridad. Precisamente esta gracia infinita que santifica la Iglesia nos confía una misión que debemos cumplir día tras día, la de nuestra conversión. Por eso, la santidad no tiene solamente una naturaleza práctica, como si se pudiera reducir a un compromiso ético, por grande que sea, sino que concierne a la esencia misma de la vida cristiana, personal y comunitaria. En esta perspectiva, un papel decisivo lo asume la vida consagrada, que se aborda en el capítulo 6 de la Constitución Conciliar. En el pueblo santo de Dios, esta constituye una señal profética del mundo nuevo, experimentado en el aquí y el ahora de la historia. De hecho, señales del reino de Dios ya presente en el misterio de la Iglesia son aquellos consejos evangélicos que dan forma a toda experiencia de vida consagrada: la pobreza, la castidad y la obediencia. Estas tres virtudes no son prescripciones que encadenan la libertad, sino dones liberadores del Espíritu Santo, a través de los cuales algunos fieles se consagran totalmente a Dios. La pobreza expresa la plena entrega a la providencia, liberando del cálculo y del interés. La obediencia tiene como modelo la entrega de sí mismo que Cristo hizo al Padre, liberando de la desconfianza y del dominio. La castidad es la entrega de un corazón íntegro y puro en el amor, al servicio de Dios y de la Iglesia. Conformándose a este estilo de vida, las personas consagradas dan testimonio de la vocación universal a la santidad en toda la Iglesia, en la forma de un seguimiento radical. Los consejos evangélicos manifiestan la participación plena en la vida de Cristo hasta la cruz. Es precisamente por el sacrificio del crucificado que todos somos redimidos y santificados. Contemplando este evento, sabemos que no hay experiencia humana que Dios no redima. Incluso el sufrimiento vivido en unión con la pasión del Señor se convierte en una vía de santidad. La gracia que convierte y transforma la vida nos refuerza así en toda prueba, indicándonos como meta no un ideal lejano, sino el encuentro con Dios, que se hizo hombre por amor. Que la Virgen María, Madre toda santa del Verbo encarnado, sostenga y proteja siempre nuestro camino.
Santos y festividades católicas más destacadas del calendario litúrgico de abril 2026. Esta es una lista con las fechas más importantes del calendario litúrgico para este mes de abril de 2026. Incluye las festividades de santos conocidos, así como las celebraciones más importantes marcadas por la Semana Santa y el inicio de la Pascua. El día 2 de abril, que fue el jueves santo, es el primer día del Triduo Pascual. En este se recuerda la última cena que Jesús celebró con sus apóstoles y en la que instituyó 2 sacramentos, la Eucaristía y el orden sacerdotal. La liturgia principal del día es la misa de la Cena del Señor, que incluye el lavatorio de pies. Por la mañana se celebra la misa crismal, en la que se consagra el santo crisma y se bendicen los óleos que se utilizarán en los sacramentos de la iniciación cristiana. En esa misma celebración se renuevan las promesas sacerdotales de los presbíteros y sacerdotes incardinados en una diócesis. En nuestra diócesis, esta celebración crismal o la misa crismal se realizó el día miércoles 1 de abril. El 3 de abril es el Viernes Santo, que es el viernes de la Pasión del Señor, el día en el que Jesús padeció y fue crucificado. La liturgia está nutrida de expresiones, sin embargo, en este día no se celebra la Eucaristía. Los fieles participan del Vía Crucis, escuchan el sermón de las 7 palabras y realizan procesiones o actos públicos similares. Por la tarde la iglesia invita a la celebración de la Pasión del Señor, en la que los fieles, además de recordar los últimos momentos de la vida de Cristo, se postran ante su cruz redentora. El día de ayer, 4 de abril, fue el día de Sábado Santo. Es el día de la espera, el día del silencio, del ocultamiento de Dios. El cuerpo de Jesús permanece en el sepulcro. Es el día en que se recuerda que el Señor descendió a los infiernos para rescatar a quienes murieron esperando la redención. Mientras tanto, la iglesia aguarda expectante la resurrección. Es también la hora de la fe de María, pues ella, confiada en las promesas de su Hijo, nos enseña a mantenernos serenos ante la incertidumbre y el temor. El Sábado Santo es una oportunidad propicia para el rezo del Santo Rosario en comunidad. Por la noche se celebra la Vigilia Pascual, en la que se hace un recuento de la historia de la salvación y en la que la iglesia se une jubilosa para exclamar en medio de la oscuridad: Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido a la muerte y al pecado. Hoy, domingo 5 de abril, es el domingo de la resurrección del Señor, inicio de la octava de Pascua. El domingo de Pascua, que es hoy, es el día de la resurrección de Cristo. Se le conoce también como Pascua de Resurrección o Pascua Florida. Es el día central de la fe cristiana en el que se conmemora a Jesucristo resucitado de entre los muertos, 3 días después de su crucifixión. Todas las promesas de Dios han sido cumplidas y la iglesia se goza en el don de una nueva vida en Cristo. El domingo de Pascua marca también el final de la Semana Santa y del Triduo Pascual. Es el primer día de la octava de Pascua, el gran domingo de 8 días y del tiempo pascual, periodo de 50 días en el que se prolonga la alegría por la victoria de Cristo. El tiempo pascual concluye el día de Pentecostés. Mañana, lunes 6 de abril, lunes del Ángel, segundo día de la octava de Pascua. La iglesia celebra que fue un ángel el encargado de anunciar al grupo de mujeres que había acudido al sepulcro que Cristo no estaba ya entre los muertos.
¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. El día 12 de abril, el domingo de la Divina Misericordia, la Iglesia celebra el domingo de la Divina Misericordia establecido a petición del Papa San Juan Pablo II en el año 2000, bajo la inspiración de Santa Faustina Kowalska. Desde aquel año, el domingo siguiente al domingo de Resurrección, se dedica a la celebración de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo de Pascua, con el que concluye la octava de Pascua. San Juan Pablo II estableció esta fiesta con el propósito de recordar que Dios es misericordioso y ama a todos. El 25 de abril, San Marcos Evangelista. Fiesta de San Marcos Evangelista, que en primer lugar siguió a San Pablo en Jerusalén en el trabajo apostólico y más adelante siguió los pasos de San Pedro, que lo llama su hijo. Se dice que su evangelio recogió la catequesis de Pedro a los romanos y que fue él que instituyó la iglesia de Alejandría. El 28 de abril, Santa Gianna Beretta. Santa Gianna Beretta Moya, de entre los años 1922 y 1962, esposa, madre de familia y médico, Gianna renunció a someterse a un tratamiento contra el cáncer para proteger la vida del bebé que llevaba en el vientre. El Papa San Pablo VI dijo: fue una madre que, para dar a luz a su bebé, sacrificó la suya propia en una inmolación deliberada. Gianna Beretta es considerada una heroína de la defensa de la vida humana. Hoy es patrona de las madres, las mujeres embarazadas, los médicos y de los niños por nacer. También es patrona de las mujeres que padecen cáncer uterino y mamario. San Luis María Grignon de Montfort, presbítero que evangelizó las regiones occidentales de Francia, anunciando el misterio de la sabiduría eterna, y fundó 2 congregaciones. Predicó y escribió acerca de la cruz de Cristo y de la verdadera devoción hacia la Santísima Virgen, y después de convertir a muchos, descansó de su peregrinación terrena en la aldea de Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1841. El 29 de abril, Santa Catalina de Siena. Memoria de Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, que habiendo entrado en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, deseosa de conocer a Dios en sí misma y a sí misma en Dios, se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado y trabajó también enérgica e incansablemente por la paz, para que el romano pontífice regresara a la urbe y por la unidad de la Iglesia, dejando espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. Incluso uno solo de estos pequeños. Lema para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2026. Incluso uno solo de estos pequeños. Es el título elegido por el Papa León XIV para la 112ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará el próximo 27 de septiembre. Según informó el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en un comunicado publicado este pasado 9 de abril, el título escogido por el pontífice hace referencia directa al Evangelio de San Mateo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí mismo. Con ello, el Santo Padre desea expresar la atención de la Iglesia hacia los menores que se ven obligados a diferentes circunstancias a vivir la experiencia migratoria. Además, con este lema, el Papa León XIV apela a la responsabilidad de la Iglesia y de todos los fieles, recordando el deber de acoger a cada uno de ellos. Como nos enseña el Evangelio, se lee en el comunicado.
Según precisa el Dicasterio Vaticano, el escenario migratorio plantea nuevos desafíos que amenazan seriamente los derechos y la dignidad de los más pequeños, por lo que se requieren respuestas urgentes y eficaces. No se trata de debatir solo números o porcentajes porque incluso uno solo es un valor supremo, subraya. La Iglesia Católica celebra esta jornada desde el año 1914 con el propósito para demostrar su preocupación por las personas vulnerables que se ven obligadas a desplazarse de sus hogares. Además, invitan a los fieles a la reflexión y a rezar por todas estas personas que enfrentan numerosos desafíos para sensibilizar sobre las oportunidades de la migración que la migración puede ofrecer. En su mensaje para la anterior jornada del migrante y el refugiado, el Santo Padre afirmó que los refugiados católicos pueden convertirse hoy en misioneros de esperanza en los países que los acogen, al tiempo que recalcó su capacidad de revitalizar las comunidades eclesiales rígidas y cansadas. Con ocasión de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de personas, el pasado mes de febrero, el pontífice denunció también la lógica de dominio y desprecio por la vida humana, especialmente a desplazados y migrantes refugiados. Una misión del corazón. La tripulación de Artemis, segunda. Honra la fe, la familia y una vida perdida. La misión de Artemis II inició su regreso desde las profundidades del espacio a más de la mitad de su histórico viaje, marcando un nuevo capítulo en la exploración humana. Operado por la NASA, este vuelo tripulado ha captado la atención mundial, no solo por su ambición técnica, sino también por sus motivos humanos, un emotivo mensaje enviado a la Tierra para celebrar la Pascua y honrar a la difunta esposa de un miembro de la tripulación, nos recordó que incluso en medio del vasto silencio del espacio, los temas de esperanza, renovación y fe siguen resonando en el cosmos. El pasado 4 de abril, un reportero de la CBC News le preguntó al piloto de la misión Victor Glover si tenía algún mensaje que compartir antes de la Pascua. El astronauta, que llevó su Biblia al espacio, compartió una profunda reflexión sobre la belleza de la creación. Estando tan lejos de la Tierra y contemplando la belleza de la creación, creo que una de las perspectivas personales más importantes que tengo aquí arriba es que puedo ver la Tierra como una sola entidad, dijo Glover. Y cuando leo la Biblia veo todas las cosas maravillosas que fueron hechas para nosotros. Tienes este asombroso lugar, esta nave espacial. Añadió: ustedes nos hablan porque estamos en una nave espacial muy lejos de la Tierra, pero ustedes están en una nave espacial llamada Tierra, creada para darnos un lugar donde vivir en el universo, en el cosmos. Quizás la distancia que nos separa de ustedes les haga pensar de que lo que hacemos es especial, pero estamos a la misma distancia, y estoy tratando de decirles, confíen en mí, que ustedes son especiales. Refiriéndose a la Tierra, el astronauta dijo: en todo este vacío esto es un cúmulo de nada, esto que llamamos universo. Ustedes tienen este oasis, este hermoso lugar donde podemos existir juntos. Creo que al acercarnos al domingo de Pascua, al pensar en todas las culturas del mundo, ya sea que la celebren o no, ya sea que crean en Dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos y qué somos. Lo mismo, y que tenemos que superar esto juntos. El pasado 6 de abril, Glover también recordó a quienes se encuentran en la Tierra el mandamiento más importante que Cristo nos dejó: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Momentos antes de que la tripulación perdiera la comunicación con la Tierra al pasar la nave espacial detrás de la Luna, Glover dijo: mientras nos acercamos al punto más próximo a la Luna y al más lejano de la Tierra, mientras seguimos desvelando los misterios del cosmos, quisiera recordarles uno de los misterios más importantes que existen en la Tierra, y ese es el amor. Cristo dijo en respuesta a cuál era el mandamiento más importante, que era amar a Dios con todo nuestro ser, y añadió: y también, siendo un gran maestro, dijo que el segundo es igual de importante: amar al prójimo como a uno mismo. Glover ha sido muy abierto acerca de su fe cristiana antes del lanzamiento del Artemis II. Compartió
que Jesús es la respuesta a todos los problemas del mundo, diciendo: necesitamos a Jesús, sea aquí en la tierra o orbitando en la luna. En otro emotivo momento, Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis, compartió un mensaje proponiendo posibles nombres para 2 cráteres sin nombre en la superficie lunar. El primero era Integridad, en honor al nombre de su nave espacial, y el segundo, Caroli, en honor a la difunta esposa del comandante de Artemis, Reid Wiseman. Hansen calificó la propuesta de nombrar de nombrar un cráter como Carroll como especialmente significativa para esta tripulación. Hace varios años comenzamos este viaje en nuestra unida familia de astronautas y perdimos un ser querido, compartió. Hansen explicó que en ciertos puntos del tránsito lunar alrededor de la Tierra, el cráter puede ser visible desde nuestro planeta. Es un punto brillante en la Luna y nos gustaría llamarlo Carroll, dijo con la voz quebrada por la emoción. Carroll Taylor Wiseman falleció de cáncer en 2020 a los 46 años. La tripulación tiene previsto regresar a la Tierra amerizando en el Océano Pacífico el 10 de abril. El Vaticano pide no dejar solo al Papa León XIV. Necesitamos más voces contra la guerra. El secretario del Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, advirtió del riesgo de que el escenario internacional prevalezca la lógica del más fuerte, y llamó a los cristianos a convertirse en voces de paz que no dejen solo al Papa León XIV. En una entrevista concedida a la revista cultural Dialogi, vinculada a la Acción Católica Italiana, el cardenal afirmó que si bien la voz de los pontífices es profética, corre el riesgo de convertirse en una voz que clama en el desierto y si no es sostenida y ayudada concretamente. Sus declaraciones también ofrecen una clave para comprender la vigilia de la oración de la paz convocada por León XIV para este 11 de abril en la Basílica de San Pedro. El cardenal Parolin recordó al presidente de la guerra de Irak en 2003 cuando San Juan Pablo II pidió evitar el conflicto pero fue dejado solo. Por ello insistió en la necesidad de apoyar el llamamiento del actual pontífice a una paz desarmada y desarmante y a rechazar las falsas propagandas del rearme. Más voces contra la locura del rearme. ¿Habría necesidad de más voces de paz y de más voces contra la locura de la carrera hacia el rearme? De más voces que se levantan en favor a nuestros hermanos más pobres, de más voces y de más propuestas. Pienso, por ejemplo, en el mundo de los ateneos católicos para nuevos modelos económicos inspirados en la justicia y en el cuidado de los más débiles, en lugar de la idolatría del dinero, expresó. El purpurado describió un panorama preocupante en el que la opción militar parece imponerse con facilidad. Me impresiona con tanta determinación. Estuve a punto de decir facilidad. La opción bélica se presenta como resolutiva, casi inevitable, señaló. Según el secretario de Estado del Vaticano, esta tendencia ha dejado en la diplomacia prácticamente muda, incapaz de activar instrumentos alternativos, mientras se pierde la conciencia de la tragedia de la guerra y del valor de las reglas compartidas. En su análisis, la raíz del problema es un multipolarismo inspirado en el primado de la potencia, en el que los estados confían más en la fuerza que en el derecho internacional. Esto genera dobles estándares visibles, según indicó, en la diferencia de reacciones ante los bombardeos contra civiles en Ucrania y la destrucción en Gaza. Muchos gobiernos, subrayó el cardenal Parolin, se han indignado por los ataques contra los civiles ucranianos por parte de los misiles y los drones rusos, imponiendo sanciones a los agresores. No me parece que haya ocurrido lo mismo con la tragedia de la destrucción de Gaza, apreció. Para el purpurado se trata de un uso de doble estándar, ligado a un primado en las potencias, al predominio del propio país respecto a los demás, justificado por el derecho internacional e invocado solo cuando les conviene, pero ignorando en tantos otros casos. Parece haber faltado la conciencia del valor de la paz, la conciencia de la tragicidad de la guerra, de la conciencia de la importancia de reglas compartidas y respetarlas, expresó.
Además de lamentar que la arquitectura global de la diplomacia esté cada vez más debilitada, también reseñó que es una utopía pensar que la paz esté garantizada por las armas y por los equilibrios impuestos por el más fuerte, más bien que por los acuerdos internacionales. Ante esta situación, Parolin pidió un sobresalto de la humanidad y responsabilidad, que vuelva a colocar al centro la dignidad de la persona. No podemos rendirnos a la lógica del más fuerte, insistió el cardenal, porque esa lógica doblega el derecho internacional a sus propios intereses y debilita a los organismos multilaterales. En este contexto, el cardenal lamentó que Europa sea incapaz de hablar con una sola voz y señaló que es necesario revivir en los pueblos el sentido de la pertenencia europea. En los liderazgos, la conciencia de la necesidad de acciones comunes sin venir nunca menos a los principios que están en la base de la misma Unión Europea. Respecto a las Naciones Unidas, la Santa Sede, afirmó el purpurado, continúa creyendo en la importancia de la ONU, considerando que las organizaciones internacionales son fundamentales para frenar la lógica del más fuerte. En todo caso, reconoció que el uso del veto ha limitado su capacidad de actuación. No podemos pasar de la fuerza de derecho al derecho de la fuerza, advirtió. El purpurado también destacó el papel que pueden desempeñar los creyentes. Entre sus declaraciones mencionó la defensa de la vida y la dignidad humana, la libertad religiosa, la promoción de correctivos al sistema económico-financiero según la doctrina social de la Iglesia y el cuidado de la creación. Finalmente, el cardenal abordó el impacto cultural de las nuevas tecnologías. A su juicio, la hiperconectividad y la difusión de noticias falsas contribuyen a alimentar miedos y a levantar nuevos muros. Como cristianos debemos oponernos a esta deriva con nuestra vida cotidiana, concluyó. El Papa León nombra obispo latinoamericano para el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. El Papa León XIV nombró a un obispo latinoamericano como miembro del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, el único del continente de los que han sido nombrados este jueves por el Santo Padre. Se trata del Monseñor Lizardo Estrada, obispo auxiliar del Cusco, Perú, y secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano Caribeño, CELAM, a quien el Santo Padre nombró también miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral este pasado 30 de marzo. Monseñor Lizardo Estrada es un obispo agustino de la misma orden del Papa León. Tiene licenciatura en Teología Moral de la Pontificia Academia Alfonsiana de Roma, una licenciatura en Educación de la Universidad Católica de Trujillo, Perú, y un doctorado de Teología Pastoral de la Universidad Pontificia de Medellín, Colombia. Es obispo auxiliar del Cusco desde el 2021 y secretario general del CELAM desde el pasado 2023. Junto con Monseñor Estrada, el Santo Padre nombró a 5 cardenales, 4 obispos y arzobispos, al padre Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, y a Ellen Hosman, presidente de Signis, para conformar el dicasterio encargado de todo el sistema de comunicación de la Sede Apostólica. Este dicasterio también tiene como misión unificar todas las realidades de la Santa Sede en el campo de la comunicación, para que todo el sistema responda de una manera coherente a las necesidades de la misión evangelizadora de la Iglesia, en un contexto caracterizado por la presencia y evolución de los medios digitales de acuerdo al sitio web del Vaticano. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya.
Del Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lo que pretende el evangelista Juan en esta bella narración es describirnos la situación concreta en que se halla una comunidad que todavía no ha hecho experiencia de la resurrección, y esa misma comunidad cuando ya se ha encontrado con Él. Antes del resucitado, al atardecer de aquel día. Al atardecer se va la luz y viene la noche, es decir, el tiempo de la desorientación, del no saber dónde uno está, y simbólicamente de la pérdida del sentido de la vida. Lamentablemente hay muchas personas de nuestro tiempo en esta situación. Están convencidos de que con la muerte todo se acaba. Pensemos en la cantidad de suicidios de jóvenes y adultos que hay cada año. Los discípulos están con las puertas cerradas. Esta frase está dicha especialmente para los cristianos que no creen en la resurrección. No hay salida, no hay horizonte, no hay perspectivas. Tampoco hay nada que ofrecer. La fe se vacía de contenido, lo decía San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los más desgraciados de todos los hombres. Finalmente, los discípulos tenían miedo a los judíos. Después de la muerte de Jesús, todo había terminado para los discípulos. La causa de Jesús había que olvidarla poco a poco, como si se tratara de un sueño. Ya no tenían la persona que siempre los defendía. El miedo se había apoderado de sus corazones, y en estas situaciones es imposible la evangelización. Para dar malas noticias ya tenemos la vida misma y los medios de comunicación. Pero luego de que la comunidad encuentra a Jesús, los discípulos se alegran. Pero no con una alegría normal, epidérmica, que dura muy poco. Se trata de una alegría profunda que nadie ya les puede arrebatar. Alegría de cuerpo y alma, alegría que durará para siempre, alegría que ya no pueden contener y sienten necesidad de comunicar. Ha nacido el testigo, el apóstol. Dice el Papa León XIV: pidamos al Señor que sepamos reconocer su presencia en el camino de nuestra vida, especialmente en los momentos de tristeza y oscuridad. Que la alegría de la Pascua sea el distintivo de nuestro compromiso misionero. La alegría inesperada de los discípulos de Emaús sea para nosotros un dulce recordatorio cuando el camino se hace difícil. Es el resucitado quien cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo la esperanza para llenar el vacío de la tristeza. Las puertas abiertas. Aquellos que han estado encerrados salen a dar esta maravillosa noticia a todo el mundo. Nadie los puede detener. Si tratan de acallarlos, dirán que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para los que creen en Jesús hay futuro, hay horizonte, hay un primer día de la semana, hay un nuevo porvenir. El futuro no es algo sino alguien. El futuro es Dios, nuestra patria, nuestro descanso, nuestra plena realización, nuestra felicidad que nadie nos podrá arrebatar. Los discípulos pierden el miedo. El encuentro con el resucitado les hace perder el miedo a morir. Van a la muerte cantando, como dicen los Hechos, y cuando los meten a la cárcel se sienten felices de haber padecido por el nombre de Jesús. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado
si Jesús no se hubiera aparecido a Tomás? Este se hubiera ido del grupo. No hubiera podido soportar la presión de unos compañeros felices y contentos y él lleno de tristeza. Se sentiría totalmente desfasado, sin el encuentro con Jesús resucitado, sin experiencia de Pascua. Es imposible llevar una auténtica vida cristiana. La Iglesia no necesita cristianos con cara de Viernes Santo, sino cristianos con caras de Pascua de Resurrección. Padre, quiero llamarte, aunque me cuesta un poco abrir el corazón. Busco tu rostro entre tu creación. Pienso en lo grande, cuán hermoso debe ser tu amor. Hijo, quiero llamarte, cuánta alegría al abrirte el corazón. Mi casa es grande, todo lo mío es para ti. Hijo querido, predilecto en mi creación. Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo Salvador, con qué cuidado y ahora soy tu creación. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Quiero acercarme, mas tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, mas tantas faltas obscurecen mi oración. Hijo, quiero abrazarte, no tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor. Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo Salvador, Espíritu de con qué Dios, cuidado guías, soy tu creación. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo que vuelve a su Señor. Diez propósitos para vivir en profundidad el tiempo pascual. La Pascua es un tiempo de alegría y felicidad por la resurrección del Señor. El escritor católico argentino Andrés Di Angelo propone 10 desafíos para vivir con intensidad este tiempo litúrgico. En un artículo publicado en el portal Catholic Link, Di Angelo advirtió que es común hacer resoluciones para Año Nuevo, Cuaresma,
pero rara vez hacemos propósitos de Pascua. ¿Por qué hacer propósitos en Pascua? Porque estamos alegres, pues el Señor resucitó verdaderamente como lo había prometido. Y la Pascua es más que el Año Nuevo. Jesús nos ha hecho hombres nuevos. ¿Cómo no proponernos anunciar al mundo la alegría de que la muerte no tiene la última palabra? Esa es la buena noticia. Nosotros resucitaremos con Él. El escritor indicó que cuando estamos alegres es más fácil que tomemos compromisos y también es más fácil que los cumplamos. Por lo que presentó una lista de 10 cosas hermosas que podremos hacer en este tiempo pascual. Primero, aprender a aceptarse. El escritor indica que nadie es perfecto, por lo que es importante valorar las virtudes con las que el Señor nos creó y también admitir los defectos que tenemos para poder superarlos con la ayuda de Dios. Segundo, escuchar al prójimo con caridad. De Angelo señala que muchas veces nos dejamos llevar por dimes y diretes que hacen daño a nuestro prójimo. Si sabemos de alguien que está angustiado o pasando por un momento difícil, seamos el oído atento y el corazón comprensivo que necesitan. Tercero, corregir primero los defectos propios antes de criticar los ajenos. ¿Estoy constantemente criticando u observando a quienes se equivocan? ¿Qué tal si en lugar de mirar tanto para afuera veo qué puedo mejorar durante este tiempo pascual? Hay muchas cosas en las que podemos crecer, especialmente en la paciencia con los errores del prójimo, afirma. Cuarto, cuidar de nuestro cuerpo. De Angelo anima a iniciar durante este tiempo pascual alguna actividad física para cuidar el don de Dios de mi cuerpo y estar listos para dar todo de uno mismo en el servicio a los demás. Quinto, resucitar una amistad olvidada. ¿Hace mucho que no sabemos de algún amigo? ¿La vida nos separó y no sabemos dónde está? Aprovechemos la Pascua para llamarlo y quedemos en vernos durante la semana. Hagamos resucitar la antigua amistad, sugiere el autor argentino. Sexto, comprometerse con un apostolado. Para la Pascua, Di Angelo propone ofrecer ayuda a quien la necesite, especialmente a los que se encuentran abandonados o solos. Séptimo, celebrar la vida. Alegremos con nuestra presencia a los que están afligidos por la enfermedad y celebremos la vida de los recién nacidos. Alienta. Octavo, poner nuestro talento al servicio de los demás. El escritor manifiesta asimismo que este tiempo pascual es una buena oportunidad para descubrir talentos ocultos y comenzar a donarnos a los demás. Nuestro Señor resucitado va a multiplicar nuestros talentos para ayudar, subraya. Noveno, reconciliarse con alguien que nos haya herido. De Angelo anima también a buscar a una persona que nos haya herido y que nos cueste perdonar de corazón, para en el acto de ofrecer ese dolor poder completar en mí lo que falta a la pasión de Jesús. ¿Soy capaz de perdonar de corazón y para siempre la ofensa que me hicieron? La Pascua de Resurrección es una oportunidad hermosa para dejar atrás las heridas del pasado, agrega. Y décimo, preguntar a qué vocación Dios me está llamando. El autor sugiere realizar un retiro vocacional para conocer qué es lo que Dios espera de mí. El plan de Dios es perfecto y quiere mi felicidad. ¿Por qué no ofrecerme a cumplir los sueños de Dios para mi vida? Precisa.
10 datos que te ayudan a vivir el Domingo de la Divina Misericordia. Hoy, 12 de abril, la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Divina Misericordia instituida por San Juan Pablo II para recordar que Cristo siempre perdona a quien se arrepiente de sus pecados. Esta devoción reúne a millones de católicos que expresan su amor a través del rezo de novenas, de la coronilla de la Divina Misericordia y las procesiones. Su importancia radica en el mensaje de que Dios es misericordioso. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia, escribió Santa Faustina en su diario tras escuchar al mismo Cristo. A continuación, 10 datos esenciales sobre esta festividad. Primero, origen en revelaciones privadas. La devoción a la Divina Misericordia y la institución de un día para su celebración tienen su origen en las revelaciones privadas de Cristo a la religiosa polaca Santa Faustina Kowalska en el pueblo de Płock, en Polonia, en 1931. Durante las apariciones, el Señor Jesús le transmitió una serie de mensajes sobre el significado de su divina misericordia y le encargó difundir su devoción por el mundo. Segundo, San Juan Pablo II la incorporó al calendario de la Iglesia. En el año 2000, San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia señaló: es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. Tercero, una revelación privada con impacto litúrgico. En su análisis teológico del mensaje de Fátima, el cardenal Joseph Ratzinger, quien luego se convirtió en el Papa Benedicto XVI, escribió: podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella, le dan nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas. Eso no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia, como por ejemplo muestran las fiestas del Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús. Cuarto, ¿cómo invita a la Iglesia a celebrar la Divina Misericordia? Entre otras cosas, ofrece una indulgencia plenaria. Para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo Sumo Pontífice, Juan Pablo II, ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Quinto, la imagen de la Divina Misericordia revelada por Jesús. Esta imagen fue revelada a Santa Faustina en 1931, con Jesús mismo pidiéndole que fuera pintada. Más tarde, el Señor le explicaría su significado y las bendiciones que los fieles recibirán a través de ella. En la mayoría de las versiones, Jesús es mostrado levantando su mano derecha en señal de bendición y apuntando con la mano izquierda su pecho, del que fluyen 2 rayos, uno rojo y otro blanco. El rayo pálido simboliza el agua, que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Toda la imagen es un símbolo de la caridad, el perdón y el amor de Dios, conocida como la fuente de la misericordia. Sexto, oraciones propias, la coronilla de la Divina Misericordia. La coronilla es un conjunto de plegarias utilizadas como parte de la devoción a la Divina Misericordia. Se suele rezar a las 15 horas, el momento de la muerte de Jesús,
utilizando las cuentas del rosario, pero con oraciones diferentes. Séptimo, vinculada al Evangelio del segundo domingo de Pascua. La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el cenáculo, tras su resurrección, cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados. Este momento está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31, que es la lectura del Evangelio de este domingo. Este pasaje incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás, a quien invita a tocar sus llagas. Este evento ocurrió en el 8º día, después de la resurrección, y por ello se utiliza en la liturgia 8 días después de la Pascua. Octavo, los sacerdotes ministros de la misericordia de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23, se relata: Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Noveno, la confesión, signo vivo de la Divina Misericordia. Jesús capacitó a los apóstoles y a sus sucesores en el ministerio con el Espíritu Santo para perdonar o retener los pecados. Debido a que están facultados con el Espíritu de Dios para hacer esto, su administración del perdón es eficaz. Realmente elimina el pecado en lugar de ser solo un símbolo de perdón. Y décimo, Jesús insiste en su venida y en el tiempo de misericordia. Jesús promete regresar en gloria a juzgar al mundo en el amor, como claramente lo dice en su discurso del reino, los capítulos 13 y 25 del Evangelio de San Mateo. Solo en el contexto de una revelación pública, como es enseñado por el magisterio de la Iglesia, se puede situar las palabras de la revelación privada dada a Sor Faustina. Prepararás al mundo para mi última venida. Eso está en el diario, en el número 429. Habla al mundo de mi misericordia. Es señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo que recurran pues a la fuente de mi misericordia. Está en su diario en el número 848. Habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Esto está escrito en el diario en el número 965. Estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia, pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Esto está escrito en el diario en el número 1160. Antes del día de la justicia envió el día de la misericordia. Esto está escrito en el número 1588. Y por último, quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Esto está escrito en el diario en el número 1146. ¿Por qué es tan especial la fiesta de la Divina Misericordia? En un artículo publicado en la red social Osana, reflexionando sobre el testimonio de la vidente Santa Faustina Kowalska, el padre Eugenius señaló por qué la fiesta de la Divina Misericordia es excepcional. La fiesta de la Divina Misericordia, que se celebra en el segundo domingo de Pascua, fue instituida por San Juan Pablo II en el año 2000. Juan Pablo II, cuando era arzobispo de Cracovia, Polonia, fue quien presidió la sesión solemne que puso punto final al proceso informativo diocesano
para recopilar todos los datos y testimonios sobre la vida y obra de Santa María Faustina Kowalska. Las actas del proceso fueron enviadas a Roma para abrir el proceso de beatificación de la vidente del Señor de la Divina Misericordia. Santa Faustina fue beatificada y canonizada por San Juan Pablo II en 1993 y en el año 2000 respectivamente. El padre Eugenius recordó uno de los mensajes de Jesucristo a Santa Faustina, en el que se señala que en el día de la Divina Misericordia se abren las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un océano de gracia sobre las almas que se acercan a la fuente de mi misericordia. La Divina Misericordia mi alma en hosana. Además, Jesús le dijo a Santa Faustina que toda alma que se confiese y comulgue recibirá el perdón completo de sus pecados y la remisión de sus penas. En este día se abren todas las fuentes divinas por las que fluyen las gracias, que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como la grana, dijo Jesús a la vidente polaca. El sacerdote subrayó también que la fiesta de la misericordia es la segunda en el grupo de las 4 nuevas formas de culto a la Divina Misericordia. Estas formas son la imagen de Jesús misericordioso, la fiesta de la Divina Misericordia, la coronilla a la Divina Misericordia y la hora de la Gran Misericordia para todo el mundo. Además recordó que hay elementos esenciales vinculados a esta celebración. Uno de estos es la novena a la Divina Misericordia, que se empieza en Viernes Santo, mientras que otro es honrar la imagen de Jesús misericordioso, por lo que es importante que en este día la imagen de Jesús misericordioso esté expuesta y disponible para los fieles. Otras formas de vivir la fiesta de la Divina Misericordia, continúa el sacerdote, son confesarse y participar de la misa recibiendo la Eucaristía. También destacó que en la fiesta de la Divina Misericordia se puede obtener indulgencia plenaria. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 12 de abril, la Iglesia Católica celebra el segundo domingo de Pascua y la fiesta de la Divina Misericordia. Y nosotros, queridos auditores, les vamos a recordar el elenco de santos y santas que se celebran en esta semana que se inicia, para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 12, San Arnoldo y San Julio. Mañana lunes 13, San Martín y Santa Ida. El martes 14, San Máximo. El miércoles 15, San Crescente. El jueves 16, San Flavio. El viernes 17, San Leopoldo y San Aniceto. El día sábado 18, San Eleuterio y San Perfecto. Y el próximo domingo 19, San Expedito. Hermanos y hermanas, para finalizar este espacio radial, queremos agradecer a todas las personas que durante la Semana Santa trabajaron incansablemente para que todas las comunidades tengamos no solo una hermosa experiencia, sino una profunda vivencia de Cristo en el sentido de comunidad, en el sentido de celebración litúrgica, que es una acción del pueblo de Dios para honrar a nuestro Dios y a través de eso encontrarnos con el mensaje, profundizar nuestra vida cristiana y estar con los hermanos. El día de ayer, sábado, se ha realizado la Asamblea Pastoral, espacio en que los líderes de cada comunidad van desarrollando el trabajo que de manera comunitaria la Iglesia de Magallanes lleva a efecto. Hermanos y hermanas, que tengan una feliz semana. Que Dios les bendiga. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.